Descubre 7 relatos escalofriantes de primer amor, historias reales expuestas que aterrorizan en una noche oscura. Valentina caminaba por las calles de su barrio, donde las sombras se alargaban y el silencio era más inquietante que el grito de un niño. Aquella atmósfera cargada de misterio ocultaba peligros a cada paso. De repente, el grito desgarrador de una mujer cortó el aire. La Llorona resonó en la mente de Valentina, una historia que había escuchado desde pequeña. Todos sabían que al caer la noche, el viento traía susurros de almas en pena, pero era el lugar que amaba y su corazón latía por un amor nuevo. Ese amor era Lucas, un chico con una sonrisa seductora que parecía engañar incluso a la luna. Cada vez que Valentina lo miraba, su mundo perdido entre violencia y pobreza se iluminaba. Paseaban entre risas, compartiendo sueños de escaparse, pero al caer la noche, una sombra se cernía sobre ellos. Rumores flotaban en el aire, la conexión de Lucas con un notorio grupo de delincuentes que sembraba el temor por todo el barrio. Valentina, ten cuidado, susurraba su madre, sus ojos cansados llenos de preocupación, mientras la joven la ignoraba, atrapada en su burbuja de amor. Para Valentina, los abrazos de Lucas eran un refugio, un escape de una realidad que agobiaba su corazón. Sin embargo, la atmósfera que antes era de sueños comenzaba a palpitar con desconfianza. Una tarde, tras un encuentro que dejó un rastro de amenaza, Valentina sintió que el aire se tornaba más denso. Con cada historia de su barrio, con cada advertencia sobre el hombre del saco que se robaba a los pequeños, la soga de la realidad comenzaba a apretarse. ¿Qué sabía realmente de Lucas? Pensaba mientras sus pasos la llevaban hacia el oscuro laberinto de la búsqueda de respuestas. Con cada página que investigaba sobre el pasado de Lucas, descubría fragmentos de su vida que la ponían en una espiral de terror. Historias que flotaban en el aire como fantasmas, ecos de advertencias que ante sus ojos se transformaban en verdades inquietantes. Cada rincón que exploraba, le revelaba más de lo que quería saber. La conexión de Lucas era más peligrosa de lo que había imaginado y Valentina se sentía atrapada. Una noche, mientras la luna se ocultaba tras las nubes, un pánico visceral la envolvió. El corazón le latía con fuerza al escuchar pasos detrás de ella. Cada sombra parecía acercarse, cada sonido quebraba la calma. Estaba presa de un pavor que jamás había conocido. Y de repente, allí estaba él. Lucas, pero su sonrisa había desaparecido, sustituida por una mueca de furia. Valentina, ¿qué haces aquí?, gritó, con una intensidad que sofocó el aire. Ella se dio cuenta de que el amor que creyó que la salvaría, ahora era su peor pesadilla. Era como despertar de un sueño aterrador y darse cuenta de que la realidad era mucho más oscura. La lucha por su vida había comenzado, y el barrio, que antes era su hogar, se transformaba en una trampa mortal. Apostando todo a la desesperanza, Valentina se preguntaba si podría escapar de las garras de un amor aterrador. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos con el eco de su madre advirtiéndole y las historias del barrio resonando en su mente. Valentina se sentía arrinconada. Contornos oscuros se disponían a devorarla, y el corazón le pulsaba con miedo mientras se preguntaba si el amor que le había prometido un futuro brillante era solo una ilusión que la condenaría a la oscuridad. Las calles, llenas de secretos, la observaban en silencio. Dejando la pregunta flotante en el aire, ¿podría Valentina encontrar la luz en un mundo tan lleno de sombras? Valentina retrocedió, el terror la consumía mientras las palabras de Lucas resonaban como un eco cruel en su mente. ¿Qué hacías aquí? La pregunta se repetía incesantemente, retumbando en su interior como un tambor que anunciaba su condena. Las sombras a su alrededor parecían moverse, palpitar al ritmo de su pavor. Con el corazón a 1000 por hora, intentó encontrar una salida. Las calles que antes conocía a la perfección se transformaban en un laberinto siniestro.
Recordaba cada rincón, cada callejón donde había compartido risas con Lucas, pero ahora parecían trampas que la amenazaban. Valentina. Su voz era un susurro tenso. No querrás hacer lo que estás pensando. La furia en su rostro se mezclaba con un miedo que ella nunca había visto antes. Los reinos de la infancia se desvanecían mientras los fantasmas municipales de su barrio comenzaban a cobrar vida. En su corazón, la traición se aferraba como un parásito. Lucas, yo balbuceó, buscando las palabras correctas, un hilo de luz en medio de la oscuridad. Pero él solo la miraba, la rabia transformándose en frío desdén. En ese instante, ella se dio cuenta de que estaba en presencia de alguien a quien ya no conocía. La sonrisa que la había envuelto en dulzura ahora se había convertido en un reflejo diabólico. Detrás de ella, un ruido la hizo girar. Un grupo de chicos del barrio, unos rostros conocidos, pero sus miradas eran distintas. La preocupación había sido sustituida por una complicidad peligrosa, casi amenazante. Mira, Valentina, no te metas en cosas que no entiendes, dijo uno de ellos, su voz resonante y gélida. Lucas es parte de algo grande, y tú no puedes salir de esto. Valentina sintió que el aire se le escapaba. Anhelaba la protección de su madre, el abrazo cálido que siempre la había hecho sentir segura, pero ahora la vulnerabilidad la dejaba expuesta. Se dio cuenta de que había caído en un juego de poder peligroso, un juego que no había querido jugar. Con el instinto apremiante de huir, Valentina dio un paso atrás. Una hoja crujió bajo sus pies, el sonido resonó como un disparo en la noche oscura. Lucas se abalanzó hacia ella, su expresión ahora era de una mezcla de furia y desesperación. No puedes irte, dijo, avanzando otro paso. Tú eres parte de esto. Siempre lo fuiste. Nunca quería estarlo, gritó ella, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero su grito fue ahogado por el odio palpable en el aire. Sentía que el amor que la había consumido se convertía en una trampa mortal, las risas de antaño se convirtieron en un eco lejano, como la voz de la Llorona llamando desde el fondo del abismo, el silencio se volvió pesado, cada respiración se sentía como una condena. Entonces, Lucas volvió a hablar, su voz más suave, casi como si intentara acercarse a ella de nuevo. Puedo protegerte, Valentina. Si solo eliges estar a mi lado. La promesa de protección sonó como una serpiente susurrando tentaciones, pero la realidad de su vínculo ya no era un camino brillante, sino un sendero oscuro que podría consumirla por completo. Con un nudo en el estómago, Valentina se dio cuenta de que cada opción parecía condenarla. Mientras sus ojos buscaban una salida, las luces de la calle parpadeaban débilmente, como si intentaran advertirle sobre los peligros oscuros que se acercaban. La atmósfera se tornaba pesada y opresiva, un preámbulo a un destino inminente. En un momento de reflexión crítica, Valentina miró a Lucas a los ojos, una mezcla de amor y terror que la mantenía atrapada. Con cada pulso de su corazón, una pregunta retumbante resonaba en su mente, hasta dónde estaba dispuesta a llegar por amor. Mientras el peligro se acercaba, el eco de unas risas sombrías llenó el aire, pero algo más había. Un susurro latente que parecía flotar entre las sombras. ¿Cómo terminará esto, Valentina? Eran voces lejanas, como ecos que prometían una revelación inquietante. Cuando la puerta del futuro se abría, un oscuro secreto estaba a punto de ser expuesto. ¿Sería Valentina capaz de enfrentarla? ¿Verdad que la acechaba en cada esquina, o cedería ante el oscuro poder de un amor que la arrastraba a lo desconocido? La presión en el pecho de Valentina aumentaba. Mirando a Lucas, su mente se llenaba de imágenes fugaces, el primer beso, las noches bajo las estrellas, su melodiosa risa. Pero esas memorias se oscurecieron, distorsionándose en sombras amenazantes. ¿Qué había pasado? Como había llegado a este punto, de repentino, un grito desgarrador cortó el aire, un sonido que sacudió el suelo bajo sus pies. Valentina giró la cabeza, solo para encontrar a uno de los chicos de barrio, el más corpulento, caído al suelo. El terror reflejado en su rostro era contagioso. «Huyan», aulló antes de que las sombras los rodearan, absorbiendo incluso la escasa luz de las farolas. La noche se tornaba cada vez más oscura. La risa siniestra que había escuchado antes se convertía ahora en un grito vibrante. Era como si las risas de todos ellos,
los amigos, los que alguna vez compartieron alegrías, regresaran con una nueva esfera de malicia. Valentina sintió que el mundo giraba a su alrededor mientras un escalofrío la atravesaba. ¿Ves? Lucas dijo, una mueca en su rostro que difícilmente podía considerarse una sonrisa. No hay escapatoria. Son parte de ello. Así que acepta la verdad. Su voz se asemejaba a un canto hipnótico que como un veneno, comenzaba a anidar en su corazón. Silencio. Valentina gritó, sintiendo cómo la desesperación la impulsaba. El eco de su voz parecía absorberse en la oscuridad. Sin tiempo que perder, decidió que debía miles de centímetros detrás de aquella sombra amorfa que la mantenía prisionera. Cuando el pánico la conducía, sus pies empezaron a moverse. Corría, sin mirar atrás, intentando escapar del horror que la perseguía. Las calles que conocía se volvían un laberinto, las sombras danzaban a su alrededor. A cada paso, la risa se transformaba en un murmullo escalofriante, como si el aire estuviera cargado de secretos que la llamaban a sucumbir. Un giro brusco le hizo tropezar. Caída. En la acera, sintió la fría dureza del suelo. Se levantó rápidamente, el rostro ensombrecido por el terror. Unos pasos resonaron detrás de ella. No puedes esconderte, Valentina, murmuró Lucas, esa voz que antes le ofrecía consuelo ahora se sentía como un rasguño en su piel. Desesperada, vio un antiguo edificio al final de la calle. Las ventanas estaban oscurecidas, pero una luz parpadeante se asomaba entre las rendijas. Sin pensarlo dos veces, Valentina corrió hacia allí. Con cada paso, los gritos se hacían más agudos, como si la oscuridad reclamara su esencia. Al entrar, el aire era pesado y polvoriento, como si el tiempo se hubiera detenido. Paredes descascaradas y muebles cubiertos de telarañas la rodeaban. El lugar parecía abandonado, pero el murmullo de las voces persistía, un eco de advertencias y secretos olvidados. Aquella casa estaba llena de sombras, pero también de algo más, algo que la atraía. Mientras avanzaba, descubrió una escalera que conducía al sótano. Era un lugar en el que nunca hubiera deseado adentrarse, pero el instinto la guiaba. La curiosidad se mezclaba con el miedo. Algo le decía que allí podría encontrar respuestas, o quizás el final de su tormento. Con cada peldaño, los ruidos se intensificaban. Gritos, risas, palabras ininteligibles se convertían en una cacofonía ensordecedora. Valentina sintió que la fuerza de aquellos ecos intentaba arrastrarla hacia el abismo. ¿Qué buscan de mí?, se preguntó, mientras la luz tenue la guiaba más profundamente en la oscuridad. Cuando finalmente llegó al pie de la escalera, se encontró frente a una puerta pesada que parecía pulsar con vida propia. Anhelaba huir, pero algo dentro de ella la empujaba a abrirla. Y justo cuando iba a tocar la manija, la risa se detuvo. Un silencio inquietante llenó el espacio. Una voz suave susurró su nombre desde detrás de la puerta. Valentina, ven, descúbrelo. Su corazón latía con fuerza, un eco de precisión en su mente. ¿Sería esta la verdad que tanto temía? La mano de Valentina temblaba mientras se acercaba. Podría ser que todo lo que había vivido hasta ahora la llevó a este instante crítico. La puerta crujió al abrirse, revelando la oscuridad y un profundo secreto que podría cambiarlo todo. Pero, ¿estaba lista para enfrentar lo que encontraría detrás de ese umbral? La puerta se abrió lentamente, como si estuviera advertida de que no se trataba de una simple curiosidad. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al otro lado, la oscuridad no era total, había un resplandor débil, casi como una hoguera distante. Con cada paso que daba, el eco de una respiración ajena se sumaba al sonido de su corazón desbocado. Un olor rancio y metálico llenaba el aire. Su mente luchaba por entender, pero las imágenes de lo conocido, de lo seguro, se desvanecían con cada movimiento. En la penumbra, se asomaron figuras borrosas, como recuerdos de rostros que una vez fueron cálidos y familiares. Una risa, la misma que había escuchado antes, resonó suavemente. Bienvenida, Valentina. La voz era casi juguetona. Caminó hacia adelante, sin poder evitar concentrarse en la luz que la guiaba, un brillo donde empezó a distinguir formas más concretas. En la habitación, había una pequeña mesa cubierta con un manto establecido por el tiempo, sobre la que yacía una colección de objetos, fotografías, cartas,
y algo más que no se atrevía a identificar al instante. De repente, algo la hizo detenerse. Un espejo desgastado de bordes dorados reflejó su cara, pero no solo su rostro, había sombras detrás de ella, danzando, como si la observaran con interés. El escalofrío se intensificó. Nadie debe solo mirar, susurró la voz una vez más, ahora burlona. Valentina se volvió con rapidez. ¿Quién está ahí?, gritó, su voz temblorosa resonando en el espacio vacío. La respuesta fue el silencio, pero no por mucho tiempo. Risillas contenidas comenzaron a acumularse a su alrededor, burlándose de su miedo. Las sombras se acercaban, formando un círculo, como una danza macabra, con un movimiento instintivo, Valentina tomó una de las cartas. Al abrirla, palabras que no debía haber podido leer brillaban intensamente, incluso en la oscuridad. La verdad es más poderosa que el olvido, decía, repetidamente, como un mantra. Sintió que algo apretaba su pecho, como si las dudas de su propia existencia empezaran a desvanecerse, un grito desgarrador resonó fuera de la habitación. Valentina salió de su trance y corrió hacia la puerta que había dejado atrás. Con las manos temblorosas, giró el picaporte, pero este no se movió. La risa sonó más fuerte ahora, chocando contra la pared de su mente. Te has quedado atrapada, como todos nosotros. Se giró de nuevo y el espejo captó su atención. En él, ya no había solo sombras, había rostros conocidos, amigos de su infancia y risas de tiempos idílicos, ahora caras distorsionadas de terror. Su propio pánico se reflejaba en cada uno de ellos. Valentina retrocedió, sintiendo el frío del miedo envolviendo su corazón. Había una conexión, algo palpable entre ella y aquellos rostros. El eco de las risas se tornó en llantos, un coro de ecos de aquellos que habían desaparecido o se habían perdido en la oscuridad. Valentina, no podemos salir solos. Necesitamos tu ayuda, suplicó una voz, familiar y desgarradoramente triste. Instintivamente, su mente viajó a los momentos en los que había estado más viva, esos instantes que la hicieron ignorar las advertencias. Pero ahora, todas esas memorias necesariamente conectadas con el horror que la rodeaba. ¿Podría realmente ayudar a aquellos que una vez fueron parte de su vida? En ese momento, un destello cruzó el espejo, y una figura emergió del cristal, al principio difusa, hasta que se volvió más clara. Era Lucas, pero su sonrisa había desaparecido, dejando solo un rostro pálido y tenso. Valentina, escapa de aquí. No mires atrás, despertó de su confusión, la urgencia en sus palabras resonando en su mente, empujándola a actuar. Pero las sombras la rodeaban, y la verdad se torcía como una serpiente, impidiéndole ver el camino hacia la libertad. El dilema la paralizaba, salvar a aquellos que todavía la llamaban o huir antes de que las sombras la devoraran. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, ella sabía que la decisión debía ser rápida. ¿Iba a quedarse a luchar o se dejaría llevar por él? ¿Instinto de supervivencia? Solo había una forma de saberlo. Antes de decidir, la oscuridad se lanzó hacia ella, y un devastador grito resonó, retumbando en las paredes de esa habitación donde todo se sentía, cada vez, más claustrofóbico. Y justo cuando estaba a punto de hacer su elección, la luz en el espejo brilló intensamente. Valentina, elige, resonó la voz de Lucas una última vez. La decisión había llegado, y el tiempo se agotaba. ¿Cuál sería el siguiente paso en este terrorífico juego? Valentina sintió la presión en su pecho aumentar, como si la oscuridad se estuviera apoderando de su aliento. La luz del espejo la llamaba, pero el miedo a ofrecerse en sacrificio la mantenía anclada en el suelo. La risa de la sombra se había transformado en algo más aterrador, un murmullo de promesas rotas y almas perdidas. Lucas empezó a decir, pero las palabras se enredaron en su garganta. La imagen de él, atrapado dentro del espejo, perdía su nitidez, desvaneciéndose como una estela de humo. No puedo dejarte aquí. El tiempo, ese enemigo voraz, parecía estirarse a su alrededor. Las sombras avanzaban, sus rostros distorsionados estirándose como si los mismos muebles de la habitación se retorcieran en agonía. Era un espectáculo de horror, una danza macabra que aterrorizaba sus sentidos. Con un grito ahogado, Valentina lanzó la carta al suelo, como si despreciar las palabras pudiera romper el hechizo. La carta aterrizó con un suave susurro, y para su sorpresa, el eco de un chasquido resonó por la habitación,
como una bombilla que se apagara. De repente, el espejo estalló en 1000 fragmentos, cada pedazo revelando nuevas visiones, amigos, familiares, incluso un rostro que parecía ser el de su madre, pidiendo ayuda con los ojos llenos de desesperación. «Ayúdame», resonó la voz de su madre desde uno de los fragmentos, duplicándose en un juego de eco desafiante. Valentina se sintió desbordada por el dolor de cada rostro conocido que emergía de la oscuridad. Había tanto por hacer, tanto para recuperar, pero su mente solo podía pensar en escapar de allí. Valentina, escapa, la urgencia de Lucas parecía más intensa ahora. La decisión la golpeó como un trueno. No más, no podía permitir que el horror de esos rostros la consumiera. Si había una forma de salvarlos, debía encontrarla, no podía huir con el corazón cargado de sus lamentos. «Voy a salvarlos», murmuró para sí misma, mientras la determinación comenzaba a disipar el miedo que la atenazaba. De un salto, volvió a acercarse al espejo ya fragmentado, y en un acto casi reflexivo, tocó la superficie rota. En el instante que su piel hizo contacto, un torrente de imágenes la envolvió, la risa de sus amigos, los días felices, cada recuerdo se mezclaba en un remolino de emociones. Sintió que una conexión se formaba entre ella y aquellos rostros, las sombras comenzaron a alejarse, pero no sin lanzar un último grito de rabia. «Nosotros somos tú. No puedes dejarnos fuera». Las palabras resonaron como un canto doloroso. El espejo brilló, y Valentina comprendió que esas figuras la necesitaban. «No estoy huyendo», gritó. «Nosotros somos uno». Una chispa de energía recorrió su cuerpo, y en un acto de desesperación y valentía, cerró los ojos y se lanzó hacia los fragmentos. Al atravesar el cristal, sintió el frío del miedo y la calidez del amor al mismo tiempo. La habitación tembló y le pareció que todos los llantos se convirtieron en gritos de liberación. Los rostros comenzaron a reconstituirse a su alrededor, pero en ese caos, algo se movió detrás de ella, un paso, otro más. Una sombra más oscura que las demás emergió de la penumbra, una figura conocida, una que había jurado estar oculta. «No has tomado la decisión correcta, Valentina». Era la figura de su abuela, y su mirada estaba cargada de ira y tristeza, la tensión se hizo palpable. Valentina sintió su corazón latir con fuerza, sabiendo que algo terrible estaba a punto de suceder. Justo cuando estaba a punto de enfrentarse a la figura familiar, un grito desgarrador resonó, y el espejo comenzó a fracturarse aún más, como si reclamara a aquellos que alguna vez había atrapado. «No dejaré que te lleve», pensó, mientras la oscuridad rodeaba su mente, el caos la invadía. Con su última pizca de valor, se giró hacia la figura y preguntó: «¿Qué decidiste realmente, abuela?». La figura sonrió, pero no era una sonrisa tranquilizadora. El silencio se instaló entre ellas, y mientras las sombras se volvieron más hambrientas, Valentina comprendió que la verdadera elección apenas comenzaba. ¿Estaba acaso condenada a enfrentarse a su pasado? Las preguntas la atormentaban, y en ese oscuro rincón del tiempo, una decisión se tornaba inevitable. ¿Podría desentrañar la verdad que la abuela ocultaba o sería otra víctima arrastrada hacia el abismo? La inquietud crecía. El siguiente paso la llevaría, quizás, a descubrir algo que había estado oculto demasiado tiempo, algo que cambiaría todo. Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras el silencio se hacía más denso. El rostro de su abuela, envuelto en sombras, parecía un puente entre dos mundos. «La verdad que tanto temes, está justo frente a ti», susurró la figura, su voz enrarecida como si viniera de otro tiempo. «No sé de qué hablas», intentó desafiarla, aunque la incredulidad ya empezaba a desvanecerse. A su alrededor, los rostros atormentados se agitaban, implorando ayuda, y en el fondo de su alma sabía que la respuesta que buscaba yacía dentro de ella. La figura en el espejo comenzó a tomar forma, proyectando recuerdos que Valentina no había querido enfrentar. «Tu madre, y yo, siempre hay un precio que pagar». Las palabras resonaron, y le pareció que el tiempo se detenía en el eco de esa frase. De repente, las imágenes de su infancia empezaron a inundar su mente. La risa de su madre, las tardes soleadas en el jardín, juegos interminables, un pasado que, sin embargo, llevaba consigo un matiz inquietante. ¿Por qué habían dejado de hablar? ¿Qué había sucedido en aquella casa que siempre había sentido como hogar?
las sombras sobresalían más cerca, y Valentina pudo verlas retorcerse, ansiosas por atrapar a aquellos que se acercaban al espejo. En un momento de claridad, recordó lo que su madre había dicho: la familia siempre es lo primero, y un sacrificio debía hacerse. Tenía que tomar una decisión, y eso la asustaba más que cualquier otro horror. «Cállate. Deja de intentar asustarme», gritó Valentina, pero su voz sonó como un susurro frente a la vasta oscuridad que la rodeaba. Abuela se acercó unos pasos, la sonrisa aún en su rostro, reflejando la tristeza de una vida sombría que había llevado en silencio. «Te he protegido, Valentina». Hice lo que era necesario. La abuela se desvaneció un poco, y Valentina sintió que su miedo comenzaba a convertirse en rabia. «No debo nada. Ni a ti, ni a nadie». Las sombras a su alrededor respondieron al desafío, acercándose más, susurros inaudibles convirtiéndose en gritos ensordecedores. «Eres parte de nosotros». «Siempre lo has sido», resonó el coro. Las visiones de su madre y de sus amigos se tornaron más vívidas, suplicando. Una chispa de coraje se encendió en Valentina. «No sé qué tipo de verdad eres capaz de darme, pero no quiero seguir los pasos de tu sombra». Mientras hablaba, el reflejo comenzó a vibrar, como si el mismo espejo temiera la resolución que estaba a punto de tomar. El suelo tembló, y la habitación empezó a oscilar. Las sombras se retorcieron con furia, intentando arrastrarla al fondo de su desespero. Pero algo se activó en su interior. Una luz caliente brotó desde su corazón, un fuego nuevo. «No voy a dejar que me controlen». Con un nuevo grito, lanzó sus brazos hacia el espejo. El cristal brilló intensamente, y el caos se detuvo por un instante, como si el mundo entero aguardara su sentencia. Aún sentía el peso de las decisiones, pero ya no estaba sola en su camino. «Lucas, estoy aquí», gritó con toda la fuerza que le quedaba, esperando que su voz lo alcanzara. La figura de su abuela comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer para siempre, murmuró: «Recuerda, Valentina, no todas las penas se pueden borrar». Y el espejo estalló de nuevo, pero esta vez, en lugar de fragmentos, comenzaban a surgir hilos de luz que parecían atraer todo a su alrededor. Valentina buscó un agarre mientras el suelo se desmoronaba y la habitación explodía en colores y sombras. Con cada grito, con cada destello, recordó que la verdad puede ser tan liberadora como aterradora. El miedo se convertía en poder mientras la luz la rodeaba. Pero en ese instante, la figura de su madre apareció, mirándola ahora con una tristeza profunda. Valentina, antes que pudiera procesar, el tiempo pareció detenerse de nuevo, y la habitación se desvaneció. Se encontró en un lugar que no reconocía, una dimensión colmada por un silencio sepulcral. Frías ediciones de su pasado la rodeaban, y un nuevo dilema se presentaba: ¿ese lugar era la salvación o la puerta de entrada al abismo? ¿Podría enfrentar la verdad sin perderse a sí misma? Mientras se preparaba para lo que estaba por venir, sintió que el pesimismo y la culpa la acompañaban, y una nueva sombra comenzó a formarse a su alrededor. ¿Sería capaz de romper el ciclo? Las preguntas quedaban flotando en el aire, y en el fondo, un pequeño susurro advertía que quizás estaba a punto de descubrir algo verdaderamente aterrador y revelador, algo que podía cambiar todo lo que creía saber. El aire se tornó más pesado, y Valentina sintió el frío calar en sus huesos. La oscuridad a su alrededor había tomado una forma definida, como si las sombras mismas se estuvieran concentrando en su figura. Un vago eco de risas infantiles resonaba en su cabeza, pero eran risas distorsionadas, burlonas y frías. «¿Dónde estoy?», susurró, su voz quebrada resonando en el vacío. Se dio cuenta de que el suelo era de un material cristalino, que parecía un espejo también, pero sin el reflejo. Solo oscuridad y silencio. La sensación de ser observada la invadió, y sus instintos se agudizaron. Valentina, la voz de su madre atravesó el silencio, un chillido tenue que chillaba entre las sombras, llamándola desde lejos. «Ven». Sin poder resistir, Valentina avanzó, cada paso resonando en el silencio opresivo. «Mamá», gritó, el eco retumbó y quedó atrapado en la negrura. Al girar, una figura emergió de las sombras. Era su madre, pero sus ojos estaban huecos, vacíos de toda luz. «Lo que hiciste fue un error», dijo con una voz que sonaba como si le arrastrara hacia el abismo.
No. Te he buscado. La desesperación la invadió. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, como si respiraran. Valentina sintió una marea de angustia inundar su pecho. ¡Qué error! ¿Qué pasó? La figura de su madre sonrió de manera inquietante, y Valentina retrocedió, incapaz de desviar la mirada de los oscuros ojos vacíos que la miraban fijamente. Todo tiene un precio, murmuró su madre. Las palabras resonaron y la habitación tembló, el cristal del suelo vibraba con una energía desconocida. ¿Estás dispuesta a pagar el costo por conocer la verdad? No tengo miedo, declaró Valentina, aunque su voz temblaba. La luz interior que había sentido parecía opacarse ante la presencia de esa figura. En un instante, el oscuro reflejo se transformó, revelando las caras atormentadas que había visto antes en el espejo de la abuela. ¿Por qué? ¿Por qué están aquí?, preguntó, al borde de las lágrimas. Porque son parte de ti. La figura de su madre se acercó más, la alargada sombra oscura detrás de ella parecía querer atraparla. Te han estado esperando, y ya no queda tiempo. ¿Esperando para qué? La desesperación comenzó a mezclarse con un destello de ira. La verdad apremiaba a burbujear en su interior, como si algo dentro de ella estuviera quebrándose. Para que tomes decisiones, susurró la madre, en un tono apenas audible. Eres tú quien debe elegir. Las sombras a su alrededor comenzaron a girar, inquietas, acercándose cada vez más, como una tormenta oscura. Valentina sintió cómo la culpa y el rencor amenazaban con desbordarse. Tenía que resistir, tenía que luchar. De repente, las imágenes del pasado regresaron, esta vez más vívidas, su madre riendo, la abuela sonriendo con dureza, los rostros perdidos de amigos. Cada risa que resonaba era un eco del dolor. No puedo hacer esto sola. Necesito ayuda, gritó, su voz ahora llena de determinación. Al pronunciar esas palabras, el cristal del suelo comenzó a chisporrotear, y las sombras enfurecidas por su resistencia se lanzaron hacia ella. No. No. Valentina se cubrió, sintiendo su propia luz interior luchar contra la oscura marea que pretendía envolverla, y en ese instante, comprendió que ya no se trataba solo de saber la verdad, se trataba de liberar a esas almas atrapadas, su familia, sus amigos. Con cada fibra de su ser, hizo un llamado profundo, una súplica por redención. Fuego oscuro de las sombras, dejen en paz a mi madre. Un destello intenso iluminó el espacio, en una batalla que estaba a punto de desatarse. Las sombras chillaron, y Valentina sintió que la luz creciente la llenaba, pero en la raíz de su ser, algo la detuvo, la verdad y el sacrificio estaban intrínsecamente entrelazados. Y mientras la luz tomaba forma, un pensamiento voló rápido, estaba dispuesta a pagar el precio de liberar a los demás, incluso a costa de su propia alma. Las sombras comenzaron a desvanecerse, pero el oscuro eco de la madre resonó. Recuerda, Valentina, no todos los sacrificios son evidentes. El lugar empezó a desmoronarse nuevamente, dejando a Valentina al borde de la elección definitiva. ¿Liberaría a su familia de sus cadenas? ¿O se quedaría atrapada en ese abismo para siempre? Mientras las sombras rugían y su luz crecía, un nuevo eco se alzó en el silencio. Todo lo que amas, tiene un costo. La presión aumentaba, y su corazón latía con fuerza. ¿Está lista para enfrentar la verdad más aterradora de todas? El retumbar del cristal bajo los pies de Valentina se transformó en un eco casi sordo, como si el espacio mismo se estuviera asfixiando con su intensidad. Cada latido de su corazón reverberaba en las sombras, un llamado al abismo. La luz alcanzó su máxima brillantez, pero las sombras se aferraron, como dedos gélidos que intentaban arrastrarla hacia su oscuro centro. Valentina. La voz de su madre ahora era un viento helado, reverberando con un tono dramático, a punto de quebrarse. Tienes que enfrentar lo que has hecho. No puedes escapar de tus decisiones. Las sombras se agitaron y comenzaron a girar, creando formas grotescas, casi danzantes, que la acechaban con burlas inaudibles. Valentina sintió que la pesadez del aire la cercaba, como un abrazo mortal. La decisión la sobrepasaba, abrumándola con un peso que le oprimía el pecho. Mamá, gritó, mientras un terror frío la atravesaba, dime qué tengo que hacer. Se sentía fuerte y, al mismo tiempo, increíblemente frágil, como un cristal a punto de romperse.
Debes elegir entre el sacrificio o la condena, susurró la sombra de su madre, su imagen temblando y distorsionándose, como una proyección defectuosa. Lo que te espera al otro lado es más oscuro de lo que imaginas. Y no solo tú estás en juego, Valentina tragó saliva. Una ola de impotencia la envolvió, mientras las imágenes de las almas atrapadas sobrecargaban su mente. Recordó las risas de sus amigos, las promesas, los miedos que compartieron. Las sombras ahora presentaban rostros conocidos, cada uno más angustiante que el anterior, reflejando el pánico que había evitado encarar. «Basta», gritó, abriendo los brazos, como si deseara abrazar toda la oscuridad que la rodeaba. «Si he de pagar el precio, que así sea. No dejaré que nadie más sufra por esto». Las palabras bramaron con un poder que resonó en el vacío, y, en respuesta, las sombras se detuvieron por un instante, pero un oscuro susurro emergió de lo más profundo. ¿Y qué tal si desviarte del camino que creías correcto significa salvarte a ti misma? ¿De verdad crees estar dispuesta a sacrificarlo todo? La idea se arrastró a su mente, traicionera y tentadora. Valentina sintió que todo se desmoronaba a su alrededor, y su luz empezó a titilar. ¿Salvarme a mí misma y condenar a los demás? No puedo hacer eso. La lucha interna se intensificó mientras las visiones de su madre y de aquellos a quienes amaba la rodeaban, cada uno empujándola hacia su verdad. Solo tú tienes la respuesta, resonó la voz de su madre, ahora un eco lejano, disolviéndose en la bruma de sombras. El verdadero sacrificio comienza ahora. ¿Qué estás dispuesta a perder? El cristal bajo sus pies vibró intensamente, y el abismo a su alrededor se desgarró como una tela rasgada. Valentina se sintió caer, un descenso que no parecía tener fin, llevándose con ella el peso de su decisión. De repente, la luz estalló en todas direcciones, un grito luminoso que atravesó el aire como un trueno. Las sombras se silenciaron en un instante, y el mundo pareció detenerse. Pero el silencio fue interrumpido por un último eco, un susurro escalofriante que le heló la sangre. No todas las almas estarán listas para lo que viene. Valentina aterrizó en un lugar diferente, hecho de sombras y luz, sintiendo que lo peor aún estaba por llegar. La oscuridad se ensanchaba, y a su alrededor, podía escuchar un murmullo familiar, un lamento de aquellos a los que había perdido, y una pregunta profunda que reverberaba en su mente: ¿qué precio tendría que pagar realmente? Y mientras el eco se desvanecía, Valentina comprendió que la verdad estaba a la vista, pero era más aterradora de lo que había imaginado. La luz que rodeaba a Valentina se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un paisaje sombrío. Se despertó en un lugar conocido, pero distorsionado, un reflejo de su propia vida. Las calles estaban cubiertas de niebla, y las sombras parecían moverse con vida propia, susurrando sus miedos en un idioma que apenas podía recordar. Cada rincón de esta versión de su mundo era una caricatura de algo que una vez fue familiar. «¿Dónde estoy?», murmuró, mientras la niebla se espesaba, ocultando el camino que había recorrido. La voz de su madre todavía resonaba en su cabeza, como un mantra repetido en la agonía. Sin embargo, había algo más, una presencia, latente y oscura, que parecía recorrer el aire como un escalofrío. De repente, un grito desgarrador atravesó el silencio, agudo y desgastado, que le heló la sangre. Valentina se giró, y vio a su amigo Mateo, su rostro pálido y lleno de terror. La imagen era tan vívida que pareció real, pero había algo en su mirada que la paralizó. «Valentina. Ayúdame», clamó él, extendiendo su mano hacia ella, pero la distancia entre ellos parecía aumentar con cada minuto que pasaba. Las sombras resonaban con burlas inaudibles mientras ella intentaba avanzar, sus pies atrapados en un terreno enlodado de recuerdos y arrepentimientos. «No puedo», balbuceó Valentina, con el corazón latiendo como un tambor. La sombra detrás de Mateo se movía, tomando forma de espinas de dolor, invadiendo lo que una vez fue luz en su vida. «No puedo dejarlo, pero ¿qué tengo que hacer?». Mateo sonreía, pero esa sonrisa se desvaneció rápidamente, transformándose en agonía. «No importa lo que hiciste, Valentina. Lucha por mí». Su voz se entrelazó con los ecos de aquellos que había perdido, un coro de almas atormentadas. Valentina sintió que se acercaba a un abismo interno, donde cada decisión se convertía en un peso que debía cargar. Las sombras cargaron más peso a medida que se movían, empujando recuerdos,
terribles secretos y las verdades que había evitado enfrentar. Ella cerró los ojos, recordando la risa de sus amigos, los momentos felices que ahora parecían una burla cruel. La tristeza se transformó en rencor, en furia. Cada lágrima que derramó alimentaba a las sombras, haciéndolas más fuertes. «Despierta», gritó, mientras abría los ojos y la oscuridad la miraba de vuelta. «No puedo dejarte morir otra vez, Mateo. No puedo». Sintió como un luminoso estallido surgía desde su interior, como si cada emoción contenida estuviera buscando salir. La luz comenzó a brillar, pero la niebla se convirtió en un torbellino, queriendo devorarla. Las sombras que antes la rodeaban ahora parecían gritos enfermizos que querían arrastrarla de regreso. Mientras luchaba, una visión oscura se impuso a su voluntad, una escena de terror en el parque donde había jugado con sus amigos. La risa se transformó en llanto, imágenes brutales de una tarde perfecta convertida en un recuerdo lacerante. La culpa la ahogaba, y las figuras de sus amigos desapareciendo en la oscuridad la empujaban cada vez más al límite. «Valentina, el momento está cerca». Resonó una voz sobre la cacofonía, una advertencia que hizo eco en su mente. «¿Qué estás dispuesta a perder para salvarlo?». Valentina sintió que el tiempo se desvanecía, y cada decisión pesaba como un yugo. ¿Iban a ser sus amigos la clave para salvarse a sí misma, o solo un sacrificio más en el camino hacia la condena? Con el corazón en la garganta, preparándose para lo que podría ser su último acto, Valentina gritó: «Estoy lista». Pero en su interior, una pregunta retumbaba: ¿qué clase de luz podría nacer de un abismo tan profundo? Justo cuando creía que podría encontrar la respuesta, todo se oscureció de nuevo, y un frío helado se escurrió por su espalda. Las sombras la rodeaban, dispuestas a llevarla otra vez al abismo. La luz comenzó a desmoronarse en su interior, y la promesa de un sacrificio llegó como un susurro terrible. «Sé lo que hiciste». El murmullo resonó, y Valentina supo que la verdadera prueba apenas había comenzado. Valentina se encontraba atrapada en un lío de sombras y luces, con su corazón latiendo a 1000 por hora. La presencia de esos ecos de dolor, de traiciones y secretos familiares, la retenía firme en su lugar. La voz de Mateo resonaba en su mente, pidiéndole que luchara, pero el peso del arrepentimiento y la culpa la empujaba hacia un abismo oscuro. «¿Qué tengo que hacer?», murmuró, sintiéndose impotente ante la tormenta de sombras que la amenazaba. Cada figura conocida que aparecía traía consigo un torrente de recuerdos pesados, de risas y sueños que alguna vez tuvo, pero que ahora parecían ser una trampa mortal. La sombra de su madre surgió de nuevo, con ojos vacíos que perforaban su alma. «¿Estás dispuesta a pagar el precio?». «Todo tiene un costo», Valentina. Las palabras caían sobre ella como una lluvia de dagas, cada una traía consigo visiones de lo perdido, de amigos que ya no estaban, de promesas rotas. En un arrebato, Valentina alzó la voz: «No tengo miedo. No dejaré que me atrapen». No sabía si la confianza en sus palabras venía del valor o del miedo, pero el momento había llegado. Las sombras parecían hacer eco de su desafío, reviviendo un grito colectivo que inundó el aire, un lamento de aquellos que habían perdido tanto como ella. Con cada latido, la presión aumentaba, y Valentina sintió que algo se encendía en su pecho. Un fuego de determinación la impulsó hacia adelante, sabiendo que debía avanzar, que debía enfrentar la oscuridad de su propia historia. Aquel abismo que parecía devorarla, al mismo tiempo podía ser la fuente de su luz. Las sombras se agrupaban, formando un torbellino que giraba veloz a su alrededor. Y en ese huracán de oscuridad, recordó la importancia de lo que había dejado atrás. «Voy a liberarlos», gritó. Con un salto, brincó hacia el centro del torbellino, dispuesta a encontrar la verdad que la había llevado a este horror. Un chillido ensordecedor resonó, y mientras Valentina atravesaba las sombras, sintió un torrente de energía, recuerdos y emociones que colisionaban dentro de ella, como explosiones de luz. «Soy más fuerte que esto», exclamó, y la luz emanó de su cuerpo, ahuyentando a las sombras momentáneamente, pero no todo había terminado. Con la luz brillando intensamente a su alrededor, la figura de Mateo apareció nuevamente, más pálido y desolado que antes. «Valentina, aún no es el final». Su voz era un susurro, pero resonaba con la verdad desconcertante de lo que debía hacerse. «¿Qué más tengo que perder?», preguntó ella, desesperada. La conexión entre ellos pulsaba con poder,
desbordándose de emociones olvidadas que ahora se convertían en deseo de rescatar todas esas almas atrapadas. El hilo de luz que la envolvía se intensificaba, y al mirar a Mateo, Valentina comprendió que no podía huir del sacrificio que debía hacer. «Voy a liberarte», le prometió, mientras la fuerza contenida comenzaba a desatarse. En un instante de claridad, todos aquellos rostros olvidados fluyeron hacia ella, junto con las sombras y recuerdos, formando un océano tumultuoso de emociones. «Seremos libres», exclamó, y con un movimiento decidido, la luz se disparó hacia el centro de ese caos, uniendo cada fragmento de la memoria en un solo grito de liberación. Las sombras estallaron, y Valentina sintió que el peso de su vida se desvanecía. El dolor y el sufrimiento de aquellos que amaba se combinaron con su propio miedo, creando una fuerza inquebrantable. Nadie más se quedará atrapado. Un clamor profundo resonó en el aire, y como un trueno, las sombras se disolvieron, dejando un vacío que se llenó de luz. Una luz brillante y cálida, un amanecer que prometía un nuevo comienzo. Valentina, exhausta pero aliviada, abrió los ojos y miró a su alrededor. Estaba de pie en el parque donde había jugado un día, la risa de sus amigos resonando como campanas, las sombras se desvanecieron, y ella sintió la promesa de un futuro. Un futuro donde las cicatrices del pasado podrían ser sanadas, donde el amor no era una carga, sino un refugio. La preocupación y el dolor se alejan, mientras sus amigos, una vez más, se reunían a su alrededor. Valentina susurró Mateo, esta vez no había pánico, solo aceptación. Lo lograste y aunque su camino hubiera estado lleno de oscuros secretos y decisiones difíciles, sabía que el amor y el sacrificio ahora eran su verdadero camino. Con lágrimas de felicidad, Valentina abrazó a sus amigos, comprendiendo que la verdad, aunque aterradora, había sido la clave para su liberación. Y en el fondo, sabía que el amor verdadero siempre traería consigo una luz capaz de desvanecer cualquier sombra. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo, Valentina comprendió que aunque el pasado siempre dejaría una huella, el futuro estaba lleno de esperanza. Y así, con el corazón ligero y una sonrisa en su rostro, caminó hacia el horizonte, lista para enfrentarlo todo. Ahora que has llegado al final de esta intensa historia, no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que marcarán tu corazón. Dale al botón de like ahora mismo para que juntos alimentemos el algoritmo y podamos seguir creando relatos que te conmuevan. Comparte esta experiencia con tus amigos y enséñales a reflexionar sobre lo que significa verdaderamente el amor y el sacrificio. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías. No esperes ni un segundo más para compartir y ser parte de esta comunidad.